El archivo no es más que un lugar donde se deposita la memoria de una institución, es decir, de la institución, de un particular, de lo que quiera que sea. Alguien que va almacenando, va recopilando papeles, documentación de su trayectoria. En el caso de un archivo municipal, como el de Osuna, lo que recoge es la huella documental que ha dejado esa institución, que además tiene muchos siglos. En Osuna la documentación que se guarda en el archivo, quizá el documento más antiguo, es de 1498. A partir de ahí hay una serie de documentos que son las que han logrado que el paso del tiempo no acabe con ellos, que son las actas capitulares. Las actas capitulares es donde se recogen los plenos del ayuntamiento, los plenos que se hacen ahora en la actualidad, que se aparece en la tele y tal. Pues eso se transcribe en unos libros que, como serie documental, se llaman actas capitulares. Es decir, son las actas donde se recogen las discusiones, los acuerdos que se toman en los plenos, el conjunto de todos los concejales y con el alcalde. Esa serie, que es la más completa, probablemente es de las más completas, que tiene muy pocas lagunas, tiene algunos años que fallan, pero muy poco, porque es una serie que siempre se considera muy importante. Empieza con regularidad en 1508. El documento más de actas capitulares más antiguo comienza en 1508. En 2008 se celebró en Osuna una exposición y una publicación conmemorativa, porque entendíamos que el archivo cumplía 500 años, 5 siglos. A partir de ahí, no solo es lo que se conserva, no es solo lo que hay en los plenos, sino también todas las actividades que realizaba el ayuntamiento y que dejaban huella en documentos. Ha cambiado mucho desde el siglo XVI hasta ahora. Es decir, cosas que eran muy importantes, entonces hoy han desaparecido. Por ejemplo, había series de hidalguías, porque los hidalgos en su momento no pagaban impuestos, por lo tanto ellos estaban muy interesados en que se reconociera que ellos eran hidalgos, esa familia. Entonces esa serie desapareció cuando ese requisito se quitó. Con la Revolución Liberal desaparecieron esos privilegios y por lo tanto ya no hay un registro en el ayuntamiento de las familias que eran reconocidas como hidalgas. La documentación económica del ayuntamiento también es más reciente, porque no se llevaban las cuentas antes como ahora. Entonces, a partir de esa revolución liberal del siglo XIX, sí que empezó a haber ya documentación de presupuestos. Hay una serie que sí que se remonta a antiguo, que también ha desaparecido, porque esa función desapareció de los ayuntamientos, era el pósito. El pósito no era más que un almacén regulador de grano, que el ayuntamiento tenía, y había pósitos privados también. Aquí hay uno, el depósito Pío del doctor Navarro, que lo que hacía era acumular grano para el tiempo en que llegara la sementera, cuando había que sembrar. Y si había carestía, ellos cubrían con esos fondos. Se le prestaban a agricultores pobres o gente que tuviera menos recursos, y también cuando había hambrunas, que eran frecuentes en la Edad Moderna, en la Edad Media, en la Edad Moderna, incluso en la Edad Contemporánea. Pues lo que hacía ese pósito era dar trigo para hacer pan. Entonces, el archivo conserva una serie de secciones, como urbanismo, justicia, porque en un momento dado la justicia no era como ahora. Hasta esa revolución liberal, la justicia estaba en manos del ayuntamiento. La primera instancia de cualquier pleito, civil, criminal, se veía ante los alcaldes ordinarios de la villa, que había dos. No como ahora que hay un alcalde, ese cargo es uno, ahí había dos. Y bueno, toda la serie de padrones que se establecían, que han ido cambiando con el tiempo. Ahora tenemos padrones de habitantes, padrones fiscales. Entonces, a partir de la fecha en que estamos hablando, de esa revolución liberal, hay sobre padrones de censos electorales. Incluso hay una serie muy interesante que se compone de una misión que tenían los ayuntamientos, que ya desapareció, que eran las casas de depósito. La casa de depósito era el lugar donde la gente depositaba a los niños cuando no se podían hacer cargo de ellos y los cuidaba la administración. En este caso, se le había dejado una orden religiosa, la del Espíritu Santo, donde hoy están las monjas de la Caridad.
que se ocupaban del mantenimiento de esos niños hasta que llegaban a la edad de adulta, ¿no? A partir de ahí ellos se les formaba, se les alimentaba, vestían y esas cosas. Pero además el archivo del ayuntamiento tiene unas características singulares. Un archivo municipal debe haberlo en todos los pueblos, porque la institución municipal existe probablemente desde la antigüedad, es decir, siempre hubo un sistema para regir la vida ciudadana. Sin embargo, Osuna, el ayuntamiento, a través de su historia, ha tenido una serie de instituciones que han dependido del ayuntamiento. Por ejemplo, una de ellas fue la Sociedad Económica de Amigos del País, una institución que se funda en la segunda mitad del 18, que tenía que ver con el movimiento ilustrado de aquella época. Era una reunión de gente que preocupada por el progreso de la humanidad, en este caso de la gente de Osuna, y esa documentación también se custodia en el archivo municipal. Cuando desaparece la universidad se funda en 1548 y desaparece en 1824, que se suprimen las universidades que no están en cabecera de provincia y no dependen del rey, por ejemplo, la de Sevilla, la de Granada. Aquí, como era señorial, pues en 1824, si el duque no se comprometía a financiar todos los gastos de la universidad, tendría que desaparecer. Y como dijo que no lo pagaba, desapareció. En 1834, 10 años después, lo que hace la Isabel II es cederle todos los derechos y todos los bienes que esa universidad tenía para que el ayuntamiento se hiciera cargo de aquello. El ayuntamiento por entonces tenía intención de que aquello siguiera siendo un centro educativo. A partir de ahí, todos los bienes de la universidad, incluidos su archivo, pasaron a ser del ayuntamiento. Esa universidad además era singular en el panorama español porque es la única universidad que fue patrocinada, financiada por un noble. En su momento, cuando surgió, también la de Gandía fue patrocinada por la Casa Nobiliaria. Pero como los costes eran elevados, al final llegaron a un acuerdo con los jesuitas para que los jesuitas se hicieran cargo de la gestión de esa universidad. Y en todo el panorama histórico español, la única universidad que se mantuvo dentro de ese patronato de una casa nobiliaria fue esta. Con lo cual es un archivo absolutamente singular. No hay otro, probablemente ni en Europa. Luego, la casa nobiliaria tenía un archivo central en Madrid y tenía uno en cada uno de los estados que tenía. Ellos disponían de un estado en Castilla, centralizado en Peñafiel, y otro en Andalucía, centralizado en Osuna, que era la capital. Ese archivo casi desapareció cuando el 12º duque Mariano de Girón destrozó los bienes de la casa, fue alcanzada por una deuda, se la cobraron, bueno, se enajenaron todos sus bienes. También el archivo pilló parte de esa historia y hubo gente que se cobró las deudas en papel. El papel no es como ahora, que hay unas papeleras fantásticas que hacen mucho papel. Entonces era un elemento caro. Y hubo gente que se cobró en kilos de papel, las trampas que la casa mantenía con ellos. Desgraciadamente, documentos del siglo XV, XVI se utilizaron para envolver pescado. Pero quedó un resto. Y ese resto, hoy hay una familia que tiene una parte, y otra parte la tenía Rodríguez Marín, que se la incluyó en lo que era su biblioteca privada. Y Rodríguez Marín mantuvo esa documentación hasta la muerte, cuando él murió en 1943. Este hombre, después de la guerra, la familia le ofreció al ayuntamiento la venta de su biblioteca, que tenía 4.000 libros, y el archivo que él tenía. Y el ayuntamiento en aquella época, bueno, los ayuntamientos nunca han estado bollantes económicamente, siempre han tenido muchas dificultades para salir adelante con los dineros, ¿no? Renunció a la compra y lo compró Patrimonio del Estado y lo dejó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y allí estuvo mucho tiempo guardado en unas estanterías sin que nadie le prestara atención, hasta que en el año 90 y algo lo que hicieron es organizar y clasificar el Fondo Rodríguez Marín. Y dentro de ese fondo, la Clara Herrera, que fue la que lo hizo, no sabía muy bien qué hacer con esa documentación que no correspondía a nada, porque no podía ser de Rodríguez Marín, puesto que tú no puedes tener esas actas capitulares de 1508 estaban allí, por ejemplo, los libros de grado de la universidad estaban allí,
Claro, y ella no entendía muy bien qué hacía ese material en el archivo de Rodríguez Marín. Sí entendía que las cartas, que las comunicaciones, que los borradores de texto, en fin, todo ese tipo de cosas pudiese estar en el archivo privado de alguien, ¿no? Pero documentación no. Al final el ayuntamiento hizo un proyecto para recuperar esos documentos y en 1992 se definieron los papeles que eran propiedad del ayuntamiento y por lo tanto Rodríguez Marín no podía tener en su poder porque no eran suyos y conseguimos que viniera. Esa es otra parte del archivo. Eso es una donación que hizo alguien de esos fondos que tenía la Casa Ducal, que hemos dicho que se dispersaron y algunos quedaron. Había un señor, Pérez Martí, que tenía también un par de legajos de documentación de la casa y también los donó al archivo. Bueno, eso es otro de los fondos que tiene el archivo. Y por último, si no recuerdo mal, lo que sí tenemos ahora es la gestión del archivo de protocolo, o sea, del archivo notarial. No es propiedad del ayuntamiento, únicamente es la gestión, servírselo a los investigadores. Es verdad que con esa riqueza documental tiene mucho atractivo para la investigación. De hecho, hay un cierto volumen importante de investigadores que vienen aquí múltiples tareas. Lo que más se da ahora mismo son los estudios genealógicos. La gente recientemente le ha dado por estudiar de dónde vienen, de quiénes son sus familias, ¿no? Sus padres que sí que conocieron habitualmente, sí, sus abuelos, bisabuelos, hasta remontarse en algún caso al siglo XVI, o pretenden incluso más allá, ¿no? Bueno, pues eso tiene su atractivo para una determinada gente que está viniendo con frecuencia a consultar el archivo buscando su genealogía. Esa es una parte. Luego, desde los años 80 cambiaron los estudios históricos en este país y lo que antes era mucha historia política, de guerras y de no sé cuánto, pues se pasó a investigar otro tipo de fenómenos, la familia, la sociedad, la economía. Y todo eso, al final, tienes que buscar fuentes. Y tú para decir que es una economía agrícola de tipo cerealista y olivarera, tienes que tener documentos donde aparezca que efectivamente se venden tierras que son de cereal. Y eso está moviendo mucha investigación también. Vamos, hay una relación estrecha entre lo que es el archivo y la sección local de la biblioteca. ¿Por qué? Porque producto de organizar la documentación, de escribirla, pues hay gente que ha reparado en que aquí había documentos que deberían investigar y han venido, y producto de esas investigaciones ha habido publicaciones, con lo cual de ese estudio se ha ido nutriendo la sección local. La sección local en la biblioteca, que tiene esa dependencia, tiene todo lo que se ha escrito, todo, lo que hemos podido rescatar de lo que se ha escrito sobre Osuna o lo que han escrito gente de Osuna, que además que recorre toda la gama de saberes, desde sociología hasta historia, geografía, educación, sobre todo eso se ha escrito. Y conforme se avanza la investigación, esa sección local se va haciendo más grande y va creciendo, porque tiene una dependencia de esa fuente de información, que son los archivos. Y bueno, y en ello estamos. Entonces, ya no creo que estemos por mucho tiempo, pero en ello estamos. Es muy difícil saber qué cantidad de documentos tenemos, porque el archivo no para de crecer. El archivo es algo que no se detiene. Es decir, hoy, si relleno un documento, ya estoy engrosando el archivo. El curso que estáis haciendo genera documentación, ¿no? Pues esa documentación formará parte del archivo. El archivo tiene dos partes fundamentales, tiene más, pero vamos, para que nos entendamos. Hay un apartado histórico que podemos entender que es la documentación que tiene una antigüedad mínima de 50 años, es decir, todo lo que sea hace 50 años formaría parte. Y luego está el archivo administrativo, archivo corriente que dicen, ¿no? Que es la parte más reciente de la documentación. En el archivo histórico, hasta 1975,
tenemos 1000 y pico libros, porque cuando hablamos de libros no son libros impresos, son libros manuscritos, donde iban asentando las acciones que cada departamento iba haciendo. Esos libros de actas capitulares, por ejemplo, forman parte de eso. Las hidalguías eran libros que se encuadernaban. Y casi 800 legajos, esa es la parte hasta 1975. Ahí sí ha habido muchas pérdidas. El papel además es frágil y luego cada época consideraba que había una documentación más o menos importante. Por ejemplo, hoy sería impensable que destruyéramos un padrón de fiscal, de habitante, impensable, porque habla de derechos de la gente. Sin embargo, los padrones fiscales que se hacían en el siglo XVI, como solo servían una vez, es decir, cuando se cobraba un impuesto extraordinario o cuando había una derrama, o sea, de este tipo, se hacía un padrón. Se recorrían todas las calles y iban anotando la riqueza de cada uno de los vecinos. El vecino era el cabeza de familia. Entonces, se iba, porque las circunstancias económicas de la familia podían variar en meses. Entonces se rellenaba, para cada cobro se rellenaba un padrón. Pero ese padrón ya no servía para la siguiente vez, había que hacer uno nuevo. Con lo cual, eso consideraban que no tenía importancia. Había cubierto su función, con lo cual eso desaparecieron. Pues seguramente los historiadores hoy matarían por haber tenido acceso a esos padrones, porque habrían visto cómo era la sociedad en aquel momento. Aunque fuera una foto fija de un periodo concreto, de una fecha concreta. Y sin embargo, para ellos ya no tenía importancia, desaparecía. Luego hubo momentos en que el secretario del ayuntamiento, el escribano de turno, entendía que había unos papeles importantes, se guardaron por eso la serie de actas capitulares, porque ahí sí que se mantenía una serie de ordenanzas y de acuerdos que sí que vinculaban al futuro, pero otra documentación entendía que no tenía importancia, que una vez cubierta su función administrativa ya no servía, con lo cual fueron perdiéndose durante ese tiempo mucha de la documentación, que además en la mayoría de los casos se vendía para hacer pastas de papel. Sí, el papel era un elemento que no era tan fácil de localizar como ahora y por lo tanto se reciclaba ese papel para hacer nuevas pastas de papel y tener un papel nuevo. Eso, la Revolución Liberal también influyó en esto porque hubo por primera vez una conciencia de la historia. Y por poner un ejemplo, pues de esa época surgen los museos nacionales, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional. Es decir, hay un criterio ya de conservación, ¿no? Y a partir de ahí las series tienen más secuencia, ¿no? O sea, se mantienen menos lagunas. Algunas hay porque un traslado siempre implica una pérdida, porque bueno, no siempre estuvieron los archivos en el mejor de los locales, eran sitios húmedos, había ratones, y el ratón come papel, hay insectos que comen papel. Hubo incluso venta al por mayor de libros del archivo protocolo que se llevaron a Gibraltar, vendidos al peso. Y estamos hablando de documentación que arrancaba en el siglo XV. Del siglo XV no queda nada, y muy poco del XVI. A partir del XVII y el XVIII son más completas, pero también falta. Y luego hubo un último desastre, que fue la posguerra. La posguerra, España se queda aislada, porque es un régimen que no es democrático, era totalitario, dentro de un marco después de la Guerra Mundial en que se asientan las democracias europeas, Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos. Y España era, conjunto con Portugal, una zona donde había un dictador. Hubo carestía porque al cerrarle la frontera para el abastecimiento, España, que era importadora de muchos productos, no tenía ninguna manera de que le llegara. Una de esos productos que no llegaban era el papel. ¿Qué se hizo? Pues los ayuntamientos le pidieron que hicieran entregas patrióticas y entregaron papel. Muchos archivos municipales desaparecieron en esas entregas patrióticas. Ponerte un ejemplo. La Puebla de Casalla no tiene documentación anterior al siglo XIX. Estepa también perdió parte del archivo, Argal también. Y esta gente hicieron entrega de cientos de kilos de papel para que se hiciera pasta de papel. Es decir, que la vida del archivo siempre ha sido muy azarosa.
muy difícil. Y aún así se mantiene. Bueno, ha cambiado el sistema de acceso a los archivos. Antes era muy limitado. Yo recuerdo, que incluso lo viví yo, ¿no? que tú para ir a un archivo histórico nacional, provincial, tal, tenías que llevar un documento de un profesor universitario que dijera que tú estabas investigando. Entonces, con eso te acreditaban y podías entrar y hacer la consulta. La Constitución consagró un principio en el que había libertades, entre ellas la de la consulta de los archivos. Pues ahora mismo, con que alguien venga aquí, quiera investigar, pues se acerca, pregunta, quiero consultar. Si no está bajo la Ley de Protección de Datos, porque hay documentación reciente, no reciente, no me estoy refiriendo al año pasado, estamos hablando que hay unos plazos según qué documentación. Si no está afecta a la protección de datos, la consulta es libre. Hombre, verán, lo único que se le pide a la gente es que tenga cuidado con el manejo del papel, porque el documento es único. Un libro se reproduce 1000 veces, pero ese documento es único. Tú puedes tener una fotocopia, pero la fotocopia es otra cosa. Y luego hay también ahora uno de los proyectos que se está desarrollando es poder acceder online a las copias digitales de la documentación. Alguien en Inglaterra quería consultar algo de un archivo y no tenía más remedio que desplazarse a España. Bueno, de hecho sigue habiendo gente que lo está haciendo. El otro día en el archivo parroquial vi a un inglés que había estado aquí investigando algunas cosas, que estaba allí haciendo las consultas y por lo tanto se desplaza de Inglaterra aquí solo para hacer esas consultas. Cuando esta documentación se pueda acceder online, pues probablemente no, ese tipo de desplazamiento se va a minimizar, ya no habrá tanto desplazamiento, ni tanta gente tendrá que hacer kilómetros y estar en un hotel aquí para hacer las consultas. Y difundiremos más la riqueza de nuestro pasado, del patrimonio, que tiene una que es importante.